Hola, hoy vamos a ver los nervios oculomotores. Los nervios oculomotores son los siguientes: el tercer par craneal, que es el nervio motor ocular común o oculomotor. Luego tenemos el cuarto par craneal, que también se denomina nervio patético o troclear. Y el sexto par craneal, motor ocular externo o nervio abducens. ¿Qué debemos saber de un par craneal? Tenemos que saber su origen. Dentro de su origen lo vamos a dividir en su origen real y su origen aparente. El origen real va a ser a nivel de qué núcleo se va a originar este par craneal. Y su origen aparente va a ser el lugar por donde aparece a nivel del tronco del encéfalo. ¿Qué más debemos saber de un par craneal? Su trayecto. Tenemos que describir su trayecto y luego su función, que va a tener que ver con a qué estructura va a inervar. Con respecto al tercer par craneal, va a tener, ya lo dijimos, que era el nervio motor ocular común u oculomotor. Va a poseer fibras motoras y parasimpáticas. Su origen real va a estar dado a nivel del mesencéfalo, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores, cerca de la sustancia gris periacuoductal. Va a poseer el núcleo somatomotor y el núcleo oculomotor accesorio de Edinger-Westphal. Su origen aparente va a estar dado en el espacio interpeduncular o espacio perforado posterior, luego que se va a encontrar en la cara anterior del mesencéfalo. ¿Hacia dónde se va a dirigir el tercer par craneal? Se va a dirigir por arriba de la apófisis clinoides posteriores, luego a la pared lateral del seno cavernoso, de ahí a la hendidura esfenoidal por dentro del anillo de Sim, donde va a llegar a la órbita y se va a dividir en dos ramas, una superior y otra inferior, y va a inervar a los músculos del ojo, entre ellos el músculo recto superior, recto inferior e interno, el oblicuo inferior o menor y el elevador del párpado. También va a inervar al músculo constrictor del iris y parte del músculo ciliar. Acá va a actuar la parte parasimpática de este nervio y con estos músculos la parte motora de este nervio. Vamos a pasar al cuarto par craneal. El cuarto par craneal, también lo denominábamos nervio patético o troclear, va a poseer fibras motoras. Su origen real va a estar dado en el mesencéfalo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículo inferior, en la sustancia gris periacuoductal. Su origen aparente va a ser en la cara posterior del tronco del encéfalo a los lados de la válvula Vieussens. Acá hay cierta importancia porque el patético es el único par craneal que tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco del encéfalo. El resto de los pares craneales tienen su origen aparente en la cara anterior. Luego se va a dirigir a la pared lateral del seno cavernoso, de ahí a la hendidura esfenoidal por fuera del anillo de Sim. Se va a dirigir a la órbita para inervar al músculo oblicuo mayor o superior del ojo. Ahora vamos a ver el sexto par craneal. El sexto par craneal es el motor ocular externo o nervio abducens. Su origen real lo vamos a encontrar en el piso del cuarto ventrículo, en la protuberancia. O sea, se va a encontrar en el lugar que desde la configuración externa denominamos eminencia teres y que sería el lugar en donde el facial le hace una rodilla a este núcleo, que es el núcleo del sexto par o motor ocular externo. Su origen aparente va a estar en el surco bulboprotuberancial a los lados del agujero ciego. Luego se va a dirigir por el espacio subaracnoideo del ángulo pontocerebeloso,
va a encontrarse en el interior del seno cavernoso, por abajo y hacia lateral de la arteria carótida interna. Se va a dirigir a la hendidura esfenoidal por dentro del anillo de Sim y de ahí va a llegar a la órbita en donde va a inervar al músculo recto externo. Bueno, ¿qué tenemos en común con estos pares craneales que ahí yo se los marqué en verde y en rosa? Es que van a compartir ciertos lugares anatómicos como es el seno cavernoso en su trayecto y la hendidura esfenoidal, ¿sí? Vamos a analizar estos dos lugares. Vamos a comenzar con el seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura venosa que encontramos a los lados de la silla turca en la base del cráneo. En la base del cráneo tenemos esta estructura que sería la silla turca. El siguiente es un esquema donde vamos a esquematizar el seno cavernoso. Este sería el seno cavernoso. Esta estructura sería la silla turca. Por encima de la silla turca nos vamos a encontrar con la glándula hipófisis. Por fuera vamos a tener esta estructura venosa que es el seno cavernoso. Esta estructura va a relacionarse con estos pares craneales. En el interior del seno cavernoso vamos a observar a la arteria carótida interna y vamos a observar al sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Luego, en la pared lateral del seno cavernoso, esto es el seno cavernoso propiamente dicho, y esta es la parte más superficial del seno cavernoso. Esto que encontramos acá es la pared lateral del seno cavernoso. De superior a inferior nos vamos a encontrar con el motor ocular común, que es el tercer par craneal, el patético o troclear, que es el cuarto par craneal, y ya más por debajo nos encontramos con el nervio oftálmico, que es la rama superior de lo que sería el nervio trigémino. Ya mucho más abajo nos encontramos con la rama maxilar superior del nervio trigémino también. Por ende, esto es interno, esto es externo, esto es superior y esto es inferior. Y esto lo que esquematiza es un esquema de lo que sería el seno cavernoso y la distribución de las estructuras que estamos analizando. Luego vamos a ver cómo se relacionan estos pares craneales a nivel de la hendidura esfenoidal. Acá tenemos un esquema, ¿sí?, donde observamos la hendidura esfenoidal, que sería esto que vemos acá, ¿sí? Lo que está en color naranja son los músculos del ojo. Acá tienen el recto superior, el recto inferior, el recto externo y el recto interno, por lo cual esto es externo, esto es interno, esto es superior y esto es inferior. Acá, en lo que sería el vértice de la órbita, nos vamos a encontrar con el agujero óptico, que es esto que ven acá, que es por acá donde vamos a ver pasar a lo que sería el segundo par craneal o nervio óptico y la arteria oftálmica. En la hendidura esfenoidal nos vamos a encontrar con un anillo, que es el anillo de Sim. Entonces vamos a ver que algunas estructuras van a pasar por dentro de este anillo y otras estructuras van a pasar por fuera de este anillo. Esto fue sacado del Rouvier. Puede llegar a variar de una bibliografía a la otra. Por dentro del anillo del Sim nos vamos a encontrar con el tercer par craneal, con su rama superior y su rama inferior del tercer par craneal, que sería el motor ocular común. También nos vamos a encontrar con el sexto par craneal o motor ocular externo y con la rama nasal del nervio oftálmico, que pertenece al nervio trigémino. Por fuera del anillo de Sim nos vamos a encontrar con el nervio patético, que sería el cuarto par craneal, con la rama frontal y lagrimal del nervio oftálmico, que pertenecen al nervio trigémino.
Esto que encontramos acá es la vena oftálmica, lo que se esquematiza acá. Bueno, espero que les haya servido. Son dos estructuras muy importantes que las vemos constantemente y que no las pueden dejar de saber. Los trayectos de los pares craneales oculomotores son bastante cortos y, como pueden ver, tienen bastante cosas en las cuales coinciden, o sea que estudiando dos estructuras probablemente puedan hablar de estos pares craneales. Y siempre recuerden que cuando hablen de un par craneal tienen que hablar de su origen, tanto real como aparente, de su trayecto y de su función, que específicamente es a qué estructura van a inervar. Muchas gracias.